Situación insólita en Palacio Nacional. Maestros de la CNT toman por asalto la sede presidencial. Una mañana histórica y llena de tensión se vivió en el corazón del poder mexicano. Por primera vez desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, la tradicional mañanera del pueblo tuvo lugar en circunstancias extraordinarias que marcarán un antes y un después en la comunicación presidencial. En una imagen que ya se ha vuelto viral en redes sociales, la presidenta Sheinbaum apareció sola en el salón de conferencias de Palacio Nacional, saludando a un espacio completamente vacío de reporteros. ¿La razón? Los maestros de la CNT habían sitiado por completo el recinto presidencial. La escena resultó surreal, mientras la mandataria federal arribaba pasadas las 7:30 de la mañana. Encontró únicamente al general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez como compañía en lo que debería ser el epicentro informativo del país. Los gritos y consignas de los manifestantes se escuchaban de fondo, creando una atmósfera de máxima tensión. El día de hoy es una mañanera del pueblo distinta, reconoció Sheinbaum con visible incomodidad. Mientras explicaba que los comunicadores tendrían que conectarse vía Zoom debido al asedio de los maestros que bloquearon completamente las calles Moneda y Correo Mayor. Esta estrategia de presión de la CNT ha resultado efectiva para captar la atención nacional. Desde las 5:30 de la madrugada, hora en que habitualmente llegan los reporteros a Palacio Nacional, los accesos estaban totalmente cerrados por cientos de docentes que exigen respuestas contundentes del gobierno federal. Pero, ¿qué buscan exactamente estos maestros que han logrado paralizar la comunicación presidencial? Sus demandas son explosivas y ponen en jaque la capacidad de respuesta del gobierno de la 4T. Exigen un aumento salarial del 100%, rechazando categóricamente el miserable 9% ofrecido por Sheinbaum. Los maestros argumentan que esta cifra es un insulto a su labor educativa y no cubre ni las necesidades básicas de supervivencia. Además, demandan la eliminación total de la reforma al ISSSTE de 2007, que consideran un ataque directo a sus derechos de jubilación. Nos están condenando a trabajar hasta morir, gritaban los manifestantes. Su tercera exigencia es la derogación de la reforma educativa de administraciones pasadas, que según ellos ha destruido el sistema educativo nacional. Y aquí viene lo más dramático, exigen un encuentro cara a cara con la presidenta Sheinbaum. Los maestros están hartos de ser atendidos por funcionarios de segundo nivel y quieren respuestas directas de la máxima autoridad del país, a pesar de que ya había una cita acordada para este viernes, 23 de mayo con la presidenta. Esta estrategia de asedio total a Palacio Nacional representa un desafío sin precedentes para el gobierno de Sheinbaum, que ahora debe demostrar si realmente está dispuesta a dialogar con los sectores inconformes o si optará por la confrontación. ¿Logrará la CNT quebrar la resistencia del gobierno federal? ¿Se atreverá Sheinbaum a recibir a los maestros en Palacio Nacional? La respuesta definirá el futuro de la relación entre el magisterio y la 4T en lo que promete ser una batalla épica por los derechos laborales en México. Veamos a continuación lo que dice la mandataria frente a las demandas de la CNT y cómo las abordará. General, antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo. Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia, como es nuestra política en todos los casos en el país. Bueno. Buenos días, presidenta. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Gracias. Quisiera preguntarle, bueno, ahorita nos amanecimos con esta manifestación, este cerco en torno a Palacio, es una medida de presión para tratar de acelerar el diálogo al que se supone está convocado para el viernes con usted. ¿Qué les responde a los maestros? Hay diálogo.
El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente y su equipo estuvieron trabajando con ellos. También estuvo la Secretaría de Hacienda presente a través del área de pensiones. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes. Entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete, no todo se tiene que resolver con la presidenta. La presidenta está en contacto con su gabinete, los están recibiendo los propios secretarios de Estado. Y hay comunicación, ya hay diálogo permanente, lo ha habido ahora y lo ha habido siempre. Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué llamado les hace a los maestros? Porque pues parece que se está recrudeciendo estas movilizaciones. Nosotros planteamos, es muy importante para todos los maestros de México, 9% de aumento salarial este año y a partir de septiembre 1% más en apoyo a los profesores, a las maestras y los maestros, no a la parte administrativa, 1% más, de tal manera que en septiembre será el 10% de aumento salarial. Por otro lado, hemos hablado del congelamiento de las pensiones para aquellos maestros que están en el 10º transitorio. Desde que estuvo el presidente López Obrador, se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar para que todos los maestros que están en cuentas individuales puedan tener una pensión digna, equivalente al salario medio del IMSS. Había maestros que se iban a retirar con 10,000, 5,000, 4,000 pesos, aunque ganaban muchísimo más, y ahora todos los maestros que estén por debajo del salario medio del IMSS se van a retirar con el salario medio del IMSS e incluso algunos con un salario superior. Entonces, a las personas, a los maestros, maestras y todo el personal que tiene ISSSTE o Seguro Social que se retiren con salarios o bueno, con retiros, con ingresos menores al salario medio del IMSS, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar el complemento de manera automática, sin ningún trámite, para que puedan tener un retiro con el salario medio del IMSS. En el caso de cuentas del 10º transitorio, que se llama, hemos planteado el congelamiento de la edad y seguir platicando para ver cómo podemos seguir apoyando. En el caso de la reforma educativa que se echó para atrás con el presidente López Obrador, quedó un esquema que se llama UCICAM, en el que muchísimos maestros no están de acuerdo, la gran mayoría. Entonces, en ese caso lo que hemos planteado es que para sustituir UCICAM nos vayamos a platicar con todas y todos los maestros de México, a la base, para poder saber cómo se va a sustituir, no en foros arriba o en negociaciones arriba, sino preguntándole a todas y todos los maestros de México cuál es la manera en que ellos deciden que sea la promoción. Pero para la movilidad de los maestros, que es el caso de que se quieran mover de una escuela a otra, que tiene muchísimos problemas burocráticos en la actualidad, ahí dimos la posibilidad de que esto cambie por completo y que se tome en cuenta la antigüedad, que es una demanda desde hace mucho tiempo de los maestros, y que se siente con el secretario de Educación Pública para poder determinar, en particular en la situación de la movilidad, cómo queda exactamente. Y además, dado que los maestros de educación básica prácticamente no tenían vacaciones, abrimos una semana más de vacaciones para todas y para todos. Aún hay un grupo de maestros que quieren todavía avanzar más. Lo que hemos dicho es que
pues todo depende del presupuesto que se tiene. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo y pues vamos a esperar estos días. Entonces es importante que toda la ciudadanía y en particular las maestras y los maestros de México conozcan esta situación. Además se ha hecho un esfuerzo muy importante para trabajar con los estados de la República. Por ejemplo, en Baja California Sur, una demanda histórica de que se abrieran plazas para los maestros que reciben sus salarios de manera estatal, se puedan abrir por lo pronto 500 plazas, que es una demanda histórica que se tiene. Y así en cada estado de la República se está atendiendo de manera particular demandas que se tienen para los maestros que no están federalizados y que están contratados directamente por los estados de la República. Entonces hay diálogo, hay apoyo a las maestras y los maestros de México, pero pues hay temas que no podemos avanzar más, pues porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto de manera permanente. Presidenta, ¿ya tienen listo el decreto de pensiones o cuándo van a darlo a conocer? Por lo pronto está el congelamiento de las pensiones y el que se establezca el diálogo para ver si podemos reducir las pensiones, particularmente de los maestros y de los que somos derechohabientes del ISSSTE, que nos quedamos en el 10º transitorio. Entonces, ¿el diálogo es el viernes con usted? ¿A qué hora? Ahí en Palacio Nacional. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto tienen diálogo con la Secretaría de Gobernación y con el Secretario de Educación Pública, abierto desde el primer momento. Gracias, Presidenta. En el tema de lamentables hechos de ayer, ¿qué decisiones abordaron en el Gabinete de Seguridad? ¿Fortalecerán más la seguridad de los funcionarios públicos? A ver, yo hago un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El Gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el Gobierno de la Ciudad de México también. En las investigaciones, lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento. Nuestra solidaridad nuevamente a las familias de Jimena y de José, y a todos sus conocidos, amigos, compañeros, y estamos apoyando con todo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la propia jefa de gobierno en las investigaciones. No podemos avanzar más hasta que no sepamos cuáles fueron las causas y además pues dar con los responsables y hacer justicia, como es la política del Gobierno de México en todos los casos y en particular en este caso. Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Y nosotros, como siempre, pues respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan, y se va a estar informando conforme al proceso de investigación junto con el Gobierno de la Ciudad de México sobre lo que se vaya encontrando. En las investigaciones solo está la Secretaría de Seguridad coadyuvando o también la Fiscalía podría estar. Está la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos están llevando el caso y el Gabinete de Seguridad está apoyando en todo lo que requiera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y todo el área de investigación e inteligencia está trabajando conjuntamente con ellos para brindarles todo el apoyo que se requiera. Por mi parte, Presidenta, la última pregunta. Ayer el secretario Ebrard anunció que en vez de arancel de 25%, la industria automotriz será de 15%. En otros temas como la arancel y aluminio, ¿hay también avances? En el caso de vehículos, si ustedes recuerdan, había habido una publicación cuando el gobierno de Estados Unidos determinó los aranceles a los vehículos y a las autopartes del mundo entero,
no solamente de México, sino del mundo entero, planteó un arancel del 25% al mundo entero. En el caso de los países que somos parte del tratado comercial, las autopartes, recientemente fue publicado que tienen 0 aranceles, y en el caso de los vehículos se planteó desde entonces un descuento a la parte que es fabricada en los Estados Unidos, dado que hay mucha interrelación en la fabricación de los vehículos entre Canadá, Estados Unidos y México. El día de ayer salió una publicación en donde habla del porcentaje de reducción de la parte de Estados Unidos y toma en cuenta muchos de los temas que nosotros habíamos estado planteando. Entonces, se reduce el arancel de manera importante para los vehículos fabricados en México porque tienen pues muchas autopartes que vienen de Estados Unidos. A los vehículos que no son parte o que se exportan a través de mecanismos que no son del tratado comercial, seguimos buscando los mecanismos para que disminuyan esos aranceles. Entonces, eso es en vehículos, y en el caso del acero y el aluminio, pues esperamos también muy pronto llegar a un acuerdo que ponga a México en situación preferencial frente al resto del mundo. Muchas gracias. Gracias. Creo que viene Hans Salazar. Sí. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, ahondar un poquito más, permítame, sobre la situación del día de ayer aquí en la Ciudad de México, este trágico hecho. En la parte de las líneas de investigación y todo eso, ¿se ha comentado algo en el gabinete? Ese es el primero. Y también, ¿qué le dice concretamente a la oposición que ha usado esta situación pues de una manera muy desbordante el día de ayer, incluso ya asumiendo un ataque muy directo, muy frontal hacia lo que es la cuarta transformación? ¿Qué reflexión le da todo esto? Primero, responsabilidad, como lo dije. Nosotros no podemos estar especulando. No se puede hacer ninguna especulación frente al hecho del día de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones que hay en torno a lo que sucedió ayer. Entonces, sabemos, y el pueblo de México que vio imágenes sabe cómo se dio este lamentable y trágico hecho, pero toda la investigación que hay alrededor de él, pues como podrán imaginar, pues no se puede revelar muchísimo de la investigación. Entonces hay que ser muy responsables y tampoco se puede especular, porque también le gusta mucho a la comentocracia estar especulando. Entonces, lo que llamamos es a la responsabilidad de todas y de todos, y que se espere a las investigaciones y a la información que vamos a estar dando junto con el gobierno de la Ciudad de México, porque esta es una investigación conjunta con las instituciones de la Ciudad de México y nosotros estamos apoyando en todo lo que se necesite. Eso es lo primero. Lo segundo, la oposición también tienen que ser responsables, también, porque también la crítica tiene que ser responsable. Y esta especulación, bueno, hubo alguien que dijo que fue un crimen de Estado, imagínense, o sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a todos y a todos responsabilidad. Apoyo, por supuesto, a la jefa de gobierno y a todo el trabajo que realiza, a los habitantes de la ciudad siempre, y responsabilidad. Esperemos a que salgan las investigaciones que nos van a decir, pues exactamente, primero que lleven a la justicia a los autores materiales y a las causas de este trágico acontecimiento. Pero nosotros, responsabilidad, la presidenta siempre va a ser responsable y va a ser igual en este caso, mucha responsabilidad y la información
conforme vaya avanzando la investigación, se va a ir brindando con toda la verdad y haciendo justicia, como siempre lo hemos hecho. Presidenta, ¿pudo el día de ayer hablar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Y qué palabras nos puede compartir un poquito al respecto? ¿Pudo haber hablado con ella? Sí, ella estuvo aquí un rato en la tarde, pues sobre todo la solidaridad, el apoyo a Clara. Jimena y José pues eran muy cercanos a Clara, entonces pues nuestra solidaridad personal siempre a ella, nuestro cariño a las familiares, por supuesto también que sepan que estamos trabajando con Clara para poder llegar a la justicia y que ella sepa que estamos respaldándola en todo lo que ella necesite. Queremos mucho a Clara, llevamos muchos años luchando juntas, junto con muchos otros millones de mexicanos y mexicanas. Y ella tiene el respaldo de la presidenta y del gobierno de México. ¿Qué le diría a la gente, presidenta, en este momento también, que a partir de todas estas cosas dice, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué mensaje le daría a la población enfocado al tema de la seguridad? Primero que en este caso vamos a estar informando y a decir cuál es el resultado de la investigación. Eso es muy importante porque no podemos adelantar nada hasta que no se hagan las investigaciones. Y se está trabajando responsablemente con todo el Gabinete de Seguridad apoyando a las investigaciones. Y segundo, el trabajo que estamos realizando desde el primer día que llegamos para construir seguridad y justicia, paz y justicia en nuestro país. Ese es nuestro mandato y así va a ser. Y vamos a seguir avanzando. Nosotros nada nos detiene en cumplirle al pueblo de México en lo que nos comprometimos. Los 100 puntos que nos comprometimos y también en ellos está la construcción de la seguridad y la paz en nuestro país. Por otro lado, presidenta, preguntarle sobre el otorgamiento a su persona como presidenta, la insignia de oro por su liderazgo social. Esto lo está otorgando America's Society a usted por contribuciones excepcionales en nuestro país y es un reconocimiento para usted que, bueno, pues es en el ámbito global, es otro reconocimiento a usted, a su trabajo y yo quisiera algún comentario al respecto. ¿Qué palabras tiene por pues este liderazgo que le siguen reconociendo? No es el único. Estamos viendo, la verdad es que muchos reconocimientos, muchos, pues, viendo su liderazgo como presidenta. Este es otro que se suma. Quisiera una reflexión al respecto, presidente. A mí agradezco obviamente los reconocimientos, pero no a mí, sino a nosotros. Lo que nos importa es el respaldo del pueblo. Y para que haya respaldo del pueblo, nunca hay que traicionar al pueblo, hay que estar siempre cerca. Y eso es lo que hacemos todos los días. Y en la medida en que estemos cerca de nuestro pueblo, siempre, sin traicionar lo que nos comprometimos, lo que somos, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en la medida que estemos cerca y sigamos cumpliendo, en esa medida va a haber reconocimiento nacional e internacional, pero no es a la presidenta, es al pueblo, es a nuestro país. Le agradezco mucho, presidente. Gracias. Excelente día. Bueno, Arturo Páramo. Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Y yo quisiera preguntarle, debido a los acontecimientos que están hoy desarrollándose en torno a Palacio Nacional, ¿cómo se va a desarrollar la dinámica de esta jornada y de las siguientes? Porque al menos los manifestantes con los que pudimos pues estar cerca señalan que no se van a retirar. Y por lo que nos comenta la negociación, pues se están realizando, pero no están llegando a lo que parece a ningún acuerdo.
Usted nos ha comentado que el presupuesto es limitado, no hay para cubrir todas las demandas que están pidiendo los integrantes de la CENTE. Esto pues parecería que es un callejón sin salida. ¿Usted cómo lo ve y cómo se va a desarrollar la actividad en Palacio Nacional? Porque entendemos que hoy no pudieron llegar todos los secretarios de Estado a la reunión de gabinete. Obviamente el personal de Hacienda no está laborando. Vaya, hay mucha actividad, no solamente es la Presidencia de la República en Palacio Nacional y está hoy, al menos está trastocada la actividad ahí en Palacio Nacional, Presidenta. Sí, nos conectamos por Zoom también con el gabinete, con quienes no pudieron llegar, la mayoría pudieron entrar y los que no pudieron entrar nos conectamos a distancia. Se desarrolló el gabinete de seguridad como todos los días, solo en este caso pues con algunos compañeros que estuvieron a distancia y vamos a seguir trabajando. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida. Eso es lo que un gobierno de la Cuarta Transformación hace, encontrar salidas a través del diálogo y sin caer en provocaciones. Esa es la manera en que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días. Gracias. Otro dato también que se dio a conocer ayer en materia económica, presidente, es que bajó la exportación de automóviles de México hacia los Estados Unidos. No sé si tenga algún comentario al respecto y si eso tiene que ver con todos los aranceles que se impusieron desde Estados Unidos. Sí, hemos estado con mucho contacto con las automotrices, tanto los CEO se llaman en inglés, los coordinadores, los ¿cómo se dirá CEO en español? Coordinadores, los gerentes generales a nivel internacional de las automotrices, como a nivel nacional. Recientemente, la semana pasada, me reuní con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mía, y ellos están muy confiados en el papel que está jugando México. Nadie nos ha dicho que va a cambiar la producción de nuestro país a otro lado. Y pues es natural que en el periodo en donde se definían los aranceles, incluso hubo un momento en que se les cobraba 50% de arancel, porque se sumaba el arancel del automóvil más el arancel del acero y aluminio. Eso ya no está ocurriendo, ya solamente son por separado, no se suman las tarifas o los aranceles. Entonces, naturalmente, en el segundo trimestre, pues hubo espera, no de la producción, pero sí de la exportación. Muchos nos dijeron que ya reanudaron sus exportaciones, dado que ya no tienen el doble arancel, las autopartes se siguen exportando, entonces pues tiene que ver con esta situación. Ahora, una buena noticia es que aumentó la inversión extranjera directa, mañana lo vamos a presentar. Mañana viene el gabinete económico, viene Marcelo a presentar junto con Hacienda, Energía, los polos de bienestar, el concurso de los polos de bienestar, de los primeros, es decir, sigue avanzando el Plan México y ahí también se va a informar pues de la situación económica de México, que es muy buena. Y particularmente, fíjense, dentro de esta situación internacional y aumentó la inversión extranjera directa, o sea que es buena noticia para el país. De igual manera hay que decir que en el primer trimestre aumentaron mucho las exportaciones, porque en el primer mes, que si ustedes recuerdan, a principios de febrero ganamos un mes de pausa de los primeros aranceles que se querían poner a México, y en ese mes se aprovechó para exportar mucho, entonces aumentaron las exportaciones en marzo y en los siguientes meses pues también, si hacemos el balance, pues estarían más o menos igual que el año pasado, de todos los meses. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, Arturo. Bueno, está Carlos Navarro. Buenos días a todas y todos. Presidenta, ¿cómo encontrar un punto medio cuando el gobierno plantea un aumento del 9% y por el otro lado plantean un aumento del 100%? ¿Cómo explicarles que los recursos son finitos? Va a haber diálogo. Además, son algunos maestros de algunos estados. La gran mayoría de los maestros de México están dando clase. Entonces, a todos los respetamos, porque nosotros respetamos a todas y a todos los maestros. Entonces, son maestros de algunos estados que están planteando esta situación. Y la única manera de resolver todo es con diálogo. Entonces, está abierta la puerta del diálogo. Siempre va a estar abierta la puerta del diálogo. Ayer se había planteado que había una reunión con usted de parte de los maestros. Sin embargo, pues se toman las acciones de hoy donde manifestantes cierran los distintos accesos. ¿Estaría usted dispuesta a recibirlos en Palacio Nacional o dónde se podría llevar a cabo esta reunión, Presidenta? Pues vamos a esperar. El día de hoy tenían una reunión de nuevo con los secretarios. O sea, no es... Normalmente cuando hay una manifestación, una situación así, no eran recibidos en el pasado. No me refiero al presidente López Obrador, obviamente, que él recibió muchísimas veces a las y los maestros de la CENTE, organizados a través de la coordinadora, pero en el pasado pues no recibían, ni siquiera los secretarios de Estado los recibían, eran servidores públicos, directores generales. Entonces ahora tienen una mesa de trabajo con el secretario de Educación Pública y la secretaria de Gobernación y equipo de la Secretaría de Hacienda. Entonces hay diálogo permanente y no vamos a caer en ninguna provocación. Diálogo es la manera en que se tienen que resolver los problemas laborales, políticos, diálogo. En otro tema, Presidenta, ¿cómo avanza esta negociación si ya han entablado conversaciones con otros países como India o algún otro de Latinoamérica para la defensa, para evitar el impuesto del 5% a las remesas desde Estados Unidos? Incluso ayer ya un grupo de senadores se reunió con el embajador de México en Estados Unidos. Sí, se reunieron con el embajador de México en Estados Unidos y está un grupo de senadores mexicanos de todos los partidos políticos en Washington para reunirse con congresistas y con senadores también. Se espera que esta semana pase por el Congreso, por la Cámara de Representantes, y después iría al Senado de la República y nosotros no quitamos el dedo del renglón. Seguimos demandando que se cumpla el convenio que tenemos con Estados Unidos de que no haya doble pago de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos cuando envían las remesas y que se cumple el convenio de no discriminación. Entonces vamos a seguir en ello y ya pues poco a poco vamos a ir informando. ¿Tiene contemplado reunirse próximamente con el embajador Ron Johnson para atender justamente este tema que le planteó cuando le entregó las cartas credenciales, Nos Presidenta? reunimos hace unos días y le planteé este tema. Fue receptivo y vio cómo planteó que a ver cómo nos puede ayudar y que también haya comunicación con los congresistas de Estados Unidos. Entonces, digamos, este tema ya fue planteado al embajador. Por último, Presidenta, por los lamentables hechos de ayer y por la magnitud del caso, ¿se visibiliza que la misma Fiscalía General de la República atraiga el caso o confían en que lo mantenga la Fiscalía Capitalina? Confiamos en que lo mantenga la Fiscalía Capitalina. Es una muy buena fiscal y todo el apoyo que requiera. Puede coadyuvar también la Fiscalía General de la República si es necesario, pero confiamos en que se mantenga en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Sigue Mara Rivera. Sí, buenos días, Presidenta.
de Enfoque Noticias. Bueno, yo quisiera preguntarle que a propósito de este grupo de expertos que hemos ido escuchando, concretamente el día de ayer del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, incluso del mismo sector privado, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estas proyecciones en cuanto al crecimiento económico que han sido, pues, han ido a la baja. En algunas ocasiones hablan de un 0.2%, ayer veíamos un 0.1% o hasta el 0% pronostican estos. ¿Qué tipo de mensajes tendría que dar a la inversión? Y también concretamente, Presidenta, pues si nos puede compartir qué platicó ayer usted con la presidenta de precisamente del Consejo de las Américas, de Susan Siegel, que estuvo con usted en la presidencia, de qué hablaron, qué confianza hay que darles con estas señales, pues no muy claras en materia de violencia, que es lo que les preocupa. Como lo mencioné, hay muchos indicadores del primer trimestre y ahora del mes de abril que son muy positivos sobre la economía de México y tiene que ver con el modelo de desarrollo que hemos establecido desde que estuvo el presidente López Obrador y al mismo tiempo con la actividad que hemos estado haciendo relacionada con el Plan México. En el pasado, en el periodo neoliberal, decían, si algo le pasa a Estados Unidos, pues a nosotros nos va a ir 5 veces peor. Había esta frase que decía, si allá, ¿cómo decían? Si tose, acá estornudan. Aquí nos da, si allá estornudan, acá nos da pulmonía. Nosotros no creemos en eso. Por supuesto que nuestra economía está muy integrada a los Estados Unidos y estamos planteando que queremos que siga esta integración. Pero nosotros estamos haciendo nuestra parte con el Plan México, con fortalecer lo que se produce en nuestro país a través de distintos instrumentos que hemos desarrollado, el trabajo de Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Economía, de Secretaría de Energía, la obra pública. Fíjense hoy lo que presentamos. No llevamos ni 7 meses en el gobierno y ya se están construyendo 2 líneas de tren, a Pachuca, a Querétaro, se está terminando los detalles del Tren Maya, sobre todo relacionado con los sitios arqueológicos y una parte de la catenaria que se está terminando y al mismo tiempo ya se está construyendo el Tren Maya de carga, se está yendo hacia Progreso con el Tren Maya de carga. En el caso de la Secretaría Marina está el tren interoceánico con su línea que va a Chiapas, en Ciudad Hidalgo, y también la que va hacia Paraíso, Tabasco. Es decir, está la obra pública, están las plantas de generación eléctrica en licitación, las carreteras, muchas de ellas ya se empezaron a construir de las licitaciones que se abrieron a tiempo, las obras de agua ya inicia su construcción en muy poco tiempo, además de todo el trabajo que no interrumpimos de algunas obras que quedaron pendientes por inaugurar. Se están construyendo hospitales, también con ayuda de los ingenieros militares en el país, hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los programas sociales se han incrementado, no solamente los que ya existían, los programas de bienestar con el presidente López Obrador, sino hoy las mujeres de 63, 64 años ya tienen su apoyo, los niños de secundaria, los adolescentes de secundaria, las y los adolescentes ya tienen su beca, hubo un incremento salarial del 12.5% al salario mínimo, es decir, nosotros no hemos parado de trabajar y vamos a seguir trabajando, impulsando la economía de nuestro país desde abajo, que es la visión que tenemos en la Cuarta Transformación. Entonces, lo que pasa es que antes pues esperaban a qué hacía el mercado, nosotros no, nosotros trabajamos todos los días para impulsar la inversión pública y también la inversión privada. Entonces, esto nos da una condición muy distinta. El día de ayer no solamente vino Susan Siegel, que es una mujer muy importante en los negocios bilaterales y particularmente en Estados Unidos, ellos fueron los que plantearon el premio a México
y todos muy animados con seguir con las inversiones en nuestro país. Y bueno, el dato que ayer me dio Marcelo Ebrard de que aumentó la inversión extranjera directa en estas condiciones, no para México, sino internacionales. Entonces, eso es lo que luego no toman en cuenta en los modelos económicos. Entonces, nosotros estamos optimistas de la situación de México. Vean el peso está bien, y la mayoría de los indicadores económicos, el empleo, la vivienda, la construcción de vivienda, no lo dije, ese indicador de construcción de vivienda en todos los indicadores ya comenzó a repuntar y apenas llevamos el inicio de la construcción de vivienda, falta el impulso mayor. Entonces sí somos optimistas frente a una circunstancia internacional que pues ha puesto al mundo en una incertidumbre por los aranceles que decidió poner el presidente Trump. Nada más para precisar, el anuncio de mañana en materia de inversión sería inversión extranjera directa, incluiría también a nacionales en este pues anuncio. Ya mañana les damos los datos para que no les adelantemos y ya que mañana nos veamos aquí. Ok, y mi última pregunta, Presidenta, pues prácticamente a 10 días de las elecciones para renovar el Poder Judicial, estamos hablando y hemos visto atentados, incluso en algunas ocasiones el recrudecimiento de la violencia. ¿Usted cree que esto pueda influir en la decisión de los ciudadanos a acudir a las urnas o no tiene nada que ver? No, la gente va a salir a votar. Por cierto, les voy a platicar algo que me comentaron ayer. Está en la Corte el caso de 3 grandes contribuyentes. No voy a dar los nombres de los contribuyentes a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no deberían de haber pagado. Primer problema. Pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses, ese pago, esa reversión del pago ahora quieren intereses, cosa que es ilegal. Ya hay antecedentes de que es irregular, es ilegal, no se puede regresar el recurso con intereses en estos casos. Pero lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT. Tiene un nombre compuesto. Cuando ese ministro era director del SAT, se hicieron esos pagos. Y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar. Y segundo, ilegal. Nada más un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos. Repito, quieren que el fisco les regrese un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular. Y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos, cuando se pagó, fue director del SAT. Ahí les dejo de tarea cuál es el ministro.
Bueno, solamente también ya un comentario, Presidenta. Habría que reconocer un poquito la campaña a la ciudadanía porque se está tratando precisamente de utilizar en muchas ocasiones a los comunicadores o a los medios para infundir esta confusión o complejidad del proceso y que por lo tanto, bueno, pues pudiera ponerse en duda la asistencia de la gente porque es muy complejo votar. No, no creo que vaya a haber problema. La gente va a salir a votar. Y un llamado a todos a votar este 1 de junio, domingo 1 de junio, a votar por el Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Bueno, sigue María Versa. Hola, buenos días, Presidenta. Quería preguntarle si el ataque que vimos ayer ha sido el más grave contra funcionarios de la Ciudad de México desde el ataque, por lo menos el atentado que tuvo el ahora secretario federal García Harfuch, que usted era jefa de gobierno en ese momento. Indudablemente, no sé si usted pensó en aquello, ¿hay alguna similitud, hay algún vínculo entre ambos ataques o por lo menos si se está estudiando, si pueden tener algo que ver uno con otro? Nosotros no especulamos, investigamos a través de las instancias que tienen que hacerlo. Y hasta que no haya investigación, nosotros no podemos dar ninguna hipótesis. Y le pedimos a todas y a todos que tengan esta responsabilidad. Que haya las investigaciones, van a ser investigaciones veraces, reales, con análisis científico, que nos permitan llegar a los asesinos materiales y encontrar la causa de este lamentable y trágico hecho que ocurrió el día de ayer en la Ciudad de México. Usted ha dicho, Presidenta, que de momento las investigaciones las tiene la Fiscalía de Ciudad de México. ¿Eso significa que todavía no hay indicios de que puedan estar vinculadas al crimen organizado o eso todavía está abierto, que la Fiscalía Federal pueda asumir? Es muy buena la fiscal de la ciudad y tiene todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, su Subsecretaría de Investigación e Inteligencia, todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, todo el apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia, del Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de México, tienen todo el apoyo. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y, por supuesto, la jefa de gobierno. Eso indica que sí, entonces hay algún tipo de indicio de que pudiera ser criminalidad organizada, aunque todavía usted dice que lógicamente hay que esperar a las investigaciones, pero hablo de indicios. Hay que esperar a las investigaciones. Presidenta, también le quería preguntar, el propio secretario García Harfuch en su momento, cuando fue víctima de ese atentado, pues habló de la presencia de grandes cárteles en Ciudad de México. Quería saber si nos podía usted, al margen del incidente de ayer, pues decir cómo estaba la situación de la criminalidad organizada en Ciudad de México. Indudablemente el nivel de violencia no tiene nada que ver con el de otros estados del país, pero quería saber si ustedes cómo veían, si hay presencia de los grandes cárteles, si ha disminuido, si ha crecido, si nos podía dar algún dato al respecto. La jefa de gobierno viene todos los lunes al Gabinete de Seguridad Federal. Los demás gobernadores vienen regularmente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo de la situación de cada estado. A todos se les apoya. Y en el caso de la Ciudad de México, fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, disminuyó mucho la delincuencia en la ciudad. Cuando llegué yo al gobierno de la Ciudad de México en el 2000, llegamos en diciembre del 2018, los primeros meses del 2019, diario había
un promedio de 6 homicidios. Hubo un mes, y había días que había 10, 12 homicidios diarios. Descompuesto el sistema de seguridad de la Ciudad de México en aquella época. Y se fue construyendo un modelo y reorganizando las instituciones. Se construyó un modelo de investigación, de inteligencia y un trabajo coordinado también con el Gabinete Federal. La ciudad disminuyó a 2 homicidios diarios. Ha habido semanas con la jefa de gobierno, Clara Brugada, en donde el promedio de homicidios es de 1.7. Entonces, hay una colaboración y coordinación constante. Hay presencia de grupos criminales particulares en la ciudad y hay trabajo permanente y constante. La jefa de gobierno tiene su gabinete todos los días y ella ha establecido incluso un mecanismo de ella personalmente evaluar a todos los sectores y cuadrantes de la ciudad. Eso lo hace todos los días, incluso lo sé porque ella no lo informa en el gabinete, terminó su primera revisión de todos los sectores, iniciaba una segunda revisión y fortaleciendo al Gabinete de Seguridad y la coordinación con la Fiscalía General de Justicia, y en particular en la ciudad hay una coordinación muy importante con el Tribunal Superior de Justicia, que es muy buena, con el doctor Guerra. Entonces, Clara está haciendo un muy buen trabajo y estamos apoyando a la ciudad y a todo el país en todo lo que necesite. Y por último, Presidenta, quería saber si finalmente ya se había autorizado a las autoridades estadounidenses subir e iniciar las investigaciones y las entrevistas en el buque Cuauhtémoc. O sea, estaban en la primera intervención que tuvieron, decían que estaban esperando esa autorización de la Armada mexicana o del gobierno mexicano para poder subir a bordo del buque, y quería saber si ya esto ha podido realizarse. Sí. Se requería un protocolo, o se requiere un protocolo especial, porque es un buque de la Armada, no es un buque civil, no es un barco civil. Entonces, por ser un buque de la Armada de México, requiere sus propios protocolos, como en cualquier lugar del mundo, son protocolos internacionales. Entonces, a partir de darle seguimiento a estos protocolos internacionales, pues se permite toda la investigación que se requiere y se va a permitir, pero pues que se cumplan todos los protocolos. Y están de acuerdo las autoridades estadounidenses. ¿Pero todavía están en trámite o ya han podido...? Entiendo que ya se pueden, ya entraron o están por entrar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, van 2 más y con esto cerramos, porque hoy también hay detector de mentiras, sí hay, ¿verdad? Detector de mentiras. Jonathan Lozada. Hola, Presidenta. Buenos días. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. En este contexto que vivimos hoy con la manifestación de la gente, pues los periodistas que ingresamos a la mañanera también fuimos víctimas de agresiones por parte de los maestros que acudieron a esta manifestación. Estos maestros, pues que han tenido, porque hemos nosotros cubierto cada uno de los eventos, de los planteamientos que han tenido con usted, pues han tenido esa apertura al diálogo. Sin embargo, agredidos incluso físicamente, el compañero también del Chapucero, Arturo Pavón, fue agredido físicamente. Los maestros que estaban ahí lo despojaron incluso de sus elementos de trabajo, de su teléfono, y algunos otros fuimos acorralados hacia otros lugares. De repente se habla de la agresión hacia los medios de comunicación en algunos medios de desinformación, en donde se dice, bueno, es que el Estado no es el Estado, ¿no? Y aquí lo podemos testificar nosotros, que fuimos víctimas el día de hoy. En este caso fueron los maestros quienes nos agredieron a nosotros. Y en este contexto también, Presidenta, yo quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es su opinión en este sentido? ¿Cuál es su postura frente a estas agresiones a la prensa? Primero, yo creo que hay que decir que no fueron los maestros, porque en todo caso son algunos maestros,
porque no hay que generalizar, eso es importante. Y bueno, hay que ver también pues quiénes eran. Entonces, nosotros vamos a condenar cualquier agresión a los medios y a los periodistas, siempre. Y siempre vamos a pugnar porque haya manifestaciones, sí, pero pacíficas. Nosotros nos manifestamos durante años, participamos en manifestaciones, en mítines, y siempre fueron pacíficas, no se rompió un solo vidrio y nunca hubo agresión a periodistas. Entonces, por supuesto que condenamos esto y no estamos de acuerdo. Y ahí, para no generalizar, porque si no fueron personas que decidieron manifestarse afuera de Palacio Nacional, pero no estamos de acuerdo en que haya agresión a nadie. Y no hay que caer en provocaciones también, no hay que caer en provocaciones. Claro, gracias, presidenta. En otro tema y en un tema de Chiapas, fue detenido la Fiscalía General del Estado en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Detuvo recientemente a Eric Romero Peinberg, quien es pues conocido en Chiapas por liderar lo que se conoce allá como el cártel inmobiliario en Chiapas. Este personaje llevaba años siendo buscado por la justicia y fue finalmente detenido ayer aquí en la capital del país. Incluso el fiscal del estado ha planteado y ha invitado a la gente que ha sido víctima de este grupo a denunciar y a acudir a la fiscalía. Yo quiero preguntarle, el tema de los cárteles inmobiliarios está un poco en todos lados. Está, bueno, en Ciudad de México muy claro con el líder del PAN, que lideró este cártel en Ciudad de México, bueno, que en ese caso se atreve también a ser líder de un partido político, pero surgen en todos lados, están un poco en todo el país. Parece que trabajar con el tema inmobiliario fue fácil para muchos delincuentes de cuello blanco. Fue un esquema en el que fácilmente podían hacer pues toda la estrategia y todos los artilugios para burlar a la ley y burlar también a los ciudadanos. Yo quería preguntarle con relación a este tema, ¿qué medidas de prevención pueden existir por parte del gobierno federal, presidenta, para evitar que estas redes resurjan en otros rincones del país? ¿Y cómo se podría hacer para hacer más eficientes los procesos de fiscalización de desarrollo urbano y la transparencia en los permisos de uso de suelo? Los permisos de uso de suelo los dan los municipios, con excepción de la Ciudad de México, que los permisos de cambio de uso de suelo los da el Congreso de la Ciudad de México. En todo el país quien da esos cambios son los municipios. Nosotros, desde el gobierno del presidente López Obrador, y nosotros lo estamos promoviendo también, es lo que se llama el ordenamiento territorial, para que quede claro y sea público dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué niveles se pueden construir en dónde, qué es equipamiento público. Es decir, que el ordenamiento territorial de todos los municipios del país sea público y que se conozca para que no haya irregularidades, y en caso de que haya un cambio de uso de suelo, pues en el caso de los municipios que sea verdaderamente discutido por el Cabildo y que no haya corrupción relacionada con estos cambios de uso de suelo. Y ahí pues todo el apoyo que pueda dar la SEDATU para apoyar a todos los presidentes municipales. Hay algunas denuncias que se han presentado aquí, en algunos casos hay, por ejemplo, cerca de Tulum, desde que fuimos con el presidente López Obrador, hay la construcción de un hotel que viola todos los usos de suelo, y sigue trabajando la SEDATU junto con el municipio, pues para que cumpla con la ley, y así en todos lados. Y los principales vigilantes de eso es la ciudadanía. Entonces, que la gente también esté muy pendiente de que se cumpla el uso de suelo y que en su momento, si hay una violación de este uso de suelo,
pues que lo manifieste a su municipio. Y finalmente, Presidenta, tengo entendido que se reúne hoy, entiendo será vía virtual, con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y preguntarle si el tema es y sigue siendo la seguridad en torno al proceso electoral que se llevará a cabo en esa entidad. Se pasó para mañana la reunión, dado que por la situación de Palacio, entonces mañana nos vamos a comunicar con ella. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno,